Desde su independencia, Colombia vivió en un incesante conflicto interno protagonizado por los partidos conservador y liberal, y aunque el péndulo ideológico del gobierno se fue una y otra vez para un lado u otro, se mantuvo una relativa hegemonía conservadora. Sin embargo, los liberales se intentarían hacer con el poder hacia 1853, y los conservadores, en un intento de apaciguarlos pacíficamente y evitar su derrocamiento, impusieron un Estado liberal regido por ellos mismos. A este período se le conoció como la Confederación Granadina, que sería el preludio del recordado Olimpo radical. ¿Sabías acaso del impacto que tuvo este período para la historia colombiana? ¿Cómo significó esto el inicio de la hegemonía liberal en el país y por qué fue un Estado liberal hecho y dirigido por conservadores? Pues quédate porque el día de hoy lo averiguaremos. Un caótico siglo para Colombia. Desde que Colombia obtuvo su independencia, el título de patria boba le haría justicia por el resto de su existencia. La opinión política se había visto influenciada por Simón Bolívar, de tendencia centralista, conservadora y autoritaria, y por Francisco de Paula Santander, de tendencia federal, liberal y democrática. Los seguidores de ambos serían los predecesores de los partidos liberal y conservador fundados en 1849. Sin embargo, ya desde la década de 1830 se venían presentando feroces y sangrientos conflictos entre ambas tendencias, y las tensiones incrementarían con sus partidismos oficiales. Los liberales querían sumarse a las tendencias culturales que estaban surgiendo en Hispanoamérica en aquel entonces, de los cuales la Confederación Granadina hizo parte, que buscaban acabar con cualquier regazo del sistema colonial e iniciar sus respectivas sociedades desde cero basados en modelos de la Ilustración y el federalismo, mientras que los conservadores se apegaban al legado de la colonia para forjar su propia cultura, por lo que a diferencia del liberalismo buscaba el centralismo, la relación iglesia y religión con el Estado. También se le puede añadir las cuestiones con respecto a la abolición de la esclavitud, las aduanas y los monopolios. El conflicto giraría en torno a estas cuestiones sociales, empezando en repetidas modificaciones de artículos, pasando por cambios de constitución hasta guerras civiles. Lo ilegítimo vuelto legítimo a la fuerza. Como ya hemos dicho, la Confederación Granadina haría parte de una serie de procesos culturales que buscaban borrar los vestigios del sistema colonial, y uno de los ejes de la disputa, aparte de la separación iglesia-estado, era la implementación del federalismo, dar autonomía a los sujetos estatales de primer orden, para descentralizar el poder. En las diferentes provincias de la entonces República de la Nueva Granada, las ideas liberales tomarían fuerza, y en 1855, el Estado de Panamá se proclamaría como Estado soberano de Panamá, es decir, un ente federal con elevada autonomía. En 1856 le seguiría Antioquia y en 1857 todo el resto de estados que conformaban la república. Así a cada estado se le otorgarían potestades propias como las de estructurar y reclutar sus propias fuerzas armadas, dirigir sin intervención del gobierno central sus elecciones, expedir sus propias constituciones y códigos civiles y penales. Poco antes de esto, en 1851, el entonces presidente José Hilario López llevaría a cabo una serie de reformas liberales a la Constitución del 43 que incluían la abolición de la esclavitud, la abolición de la pena de muerte, implementar el federalismo, el juicio por jurados, libertad de culto, educación, comercio, etc. Estas reformas descontentaron en gran medida a varios terratenientes conservadores, principalmente en el Cauca, incluyendo al propio Mariano Ospina Rodríguez, fundador del Partido Conservador, que se levantarían en una insurgencia en varios puntos, principalmente en el Cauca, pero también Boyacá y San Juan de Pasto. Sin embargo, las tropas comandadas por Tomás Herrera y José María Obando los atacarían desde norte y sur, aplastando la insurrección. Y 2 años más tarde, para legitimar todas las reformas que quería llevar a cabo, es derogada la Constitución del 43 y creada la de 1853, de esencia liberal, dando pase al federalismo, dándole autonomía a los estados que más tarde incrementaría con la proclamación de los estados soberanos. La Guerra Civil de 1854.
En 1853, se celebrarían nuevas elecciones presidenciales, en las que se presentarían Tomás Herrera y José María Obando, este último fundador del Partido Liberal y el primero estaba respaldado por el general José María Melo. Debido al triunfo de Obando en las elecciones, Melo organizaría un golpe de Estado al año siguiente para intentar derrocar a Obando. Así, Melo y sus seguidores iniciarían una rebelión y este se convertiría en presidente de facto. Pero su lucha no duraría mucho, ya que los liberales seguidores de Obando formarían una alianza con los conservadores, e iniciarían el contraataque hacia Melo. Luego de 8 meses de guerra, finalmente la coalición lograría tomar Bogotá y derrotar a Melo. Gracias a que los liberales solo eran un puñado de seguidores fieles de Obando y no todo el partido, y que los conservadores fueran la absoluta mayoría en el contragolpe de Estado, allanó el camino para que los conservadores arrasaran por mayoría en las elecciones de 1855 y 56, donde Mariano Ospina Rodríguez quedaría como nuevo presidente. Conservadores y liberales, desunidos incluso al interior de sí mismos. El candidato al que Melo apoyaba y él mismo pertenecían a la facción más radical del Partido Liberal, mientras que Obando estaba afiliado a una especie de facción radical obrera. Así que luego del fallido golpe de Melo, mientras los conservadores recuperaban el poder, iniciarían pugnas entre las diferentes facciones del Partido Liberal, que no volverían a cohesionarse del todo, lo que complicaría la vuelta de los liberales al poder, ya que la facción más radical entraría en tensiones con una facción moderada que se oponía a las drásticas reformas propuestas. Así que esta facción moderada se codearía con el Partido Conservador, y parte de la facción radical y varios caucanos se unirían al general liberal Tomás Cipriano de Mosquera. Algo parecido sucedería al interior del Partido Conservador, que se fragmentaría en varias facciones simplemente diferenciadas por su afinidad a un líder específico del partido o su disposición para actuar, por lo que solo unos pocos se quedarían en el círculo de Ospina. Los conservadores proclaman la Confederación. A pesar de que los conservadores fueron defensores de que era necesario un gobierno central fuerte para mantener el orden en el país, y de la influencia de la Iglesia en el Estado, se vieron presionados y amenazados, principalmente el presidente Ospina, por los liberales, y para evitar un alzamiento liberal que derrocara a los conservadores, finalmente el 22 de mayo de 1858 sería anulada la Constitución de 1853 y se crearía una nueva dando nacimiento a la Confederación Granadina. Los períodos presidenciales serían acortados a 2 años. Se crearían nuevas entidades territoriales, y cada estado pasaría a tener el nombre de soberano, y estar gobernado por un presidente o gobernador. Se incrementaría la autonomía de los estados, el aislamiento de los sistemas de un estado del resto y se aboliría prácticamente la fuerza nacional, y cada estado manejaría a su antojo su propio ejército. Y se seguirían conservando las anteriores potestades básicas de tener su propio código civil y penal. También se decretaría el ateísmo de estado, la separación definitiva de Iglesia y Estado e iniciando las tensiones y conflictos entre liberales y el clero, la libertad plena de cada Estado para manejar sus elecciones locales, la libertad de culto, de educación y de comercio de armas. La Constitución del 58, aparte de ser la forma de Mariano Ospina para legitimar y legalizar el enorme grado de autonomía que habían tomado todos y cada uno de los estados, fue la única forma, incluso simbólicamente, de crear alguna relación de todos los estados entre sí y con el gobierno central, ya que todas las provincias se habían convertido en estados prácticamente independientes, que si no fuera por la Constitución que establecía un lazo político entre ellos, difícilmente hubieran permanecido unidos al país y hubieran ocurrido movimientos secesionistas, que al ser de todos los estados, hubiera desaparecido a Colombia. Y es que, al ser una confederación, y como lo dictaba la misma Constitución, la intervención del gobierno central en los provinciales era prácticamente nulo, y sus únicas atribuciones eran la de manejar las relaciones exteriores, regular levemente el tráfico fronterizo, y encargarse de las instituciones confederales que incumbieran a toda la nación. Porque incluso con la milicia, lo que quedó a disposición directa del gobierno central fue muy poco, y el ejército en sí dependía en caso de amenaza exterior si las provincias estaban de acuerdo en brindar su ayuda. Primaría así el interés provincial y el nacional quedaría totalmente de lado, y la lucha bipartidista se trasladaría a cada estado, y estas guerras estarían poco conectadas entre sí, siendo una pugna entre los conservadores y liberales de un estado por hacerse con el gobierno del susodicho. Aunque el gobierno siguió mostrando su apoyo a los conservadores locales para intentar establecer la hegemonía de estos en los locales, ya que el central estaba dominado por los conservadores, pero los estatales por liberales, sobre todo los más radicales en el Cauca al mando de Mosquera, se lo impedirían. Las leyes de 1859.
El presidente Ospina no se sentiría cómodo con esto, por lo que en 1859 decretaría 3 nuevas leyes para fortalecer un poco más el poder intervencionista del gobierno central. Así, presentaría las 3 leyes ante el Congreso, cuya mayoría conservadora votó a favor y las leyes fueron aprobadas. La primera ley dictaba el poder del gobierno de intervenir y supervisar los procesos electorales provinciales. La segunda ley establecía que era el gobierno central quien debía nombrar al ministro de Hacienda de cada estado, y esto no hubiera causado revuelo si no fuera porque estos delegados eran conservadores y así propiciaban el fortalecimiento de la influencia de este partido en los gobiernos locales. Y la tercera establecía prácticamente que el gobierno confederal supervisaría a los ejércitos locales que eran previamente reclutados y entrenados por sus respectivos gobiernos, y que en caso de amenaza externa, o perturbación del orden público, estos ejércitos locales debían responder a las órdenes, potestad y control del gobierno nacional. La guerra de las soberanías y el fin de la Confederación. Estas nuevas medidas no serían para nada bien vistas por los gobiernos locales donde primaba el liberalismo, que lo vieron como una amenaza para su soberanía y derechos de autonomía adquiridos desde 1857 y refutada en un inicio en la Constitución del 58. Sería en el Estado soberano del Cauca, controlado por Mosquera y los liberales más radicales, donde estallaría la revuelta magna. Mosquera buscaría entonces proclamar la separación del Cauca y Panamá para anexarlos a una nueva república, por lo que estallaría el 8 de mayo de 1860 una nueva guerra civil, llamada Guerra de las Soberanías, ya que el casus belli era la violación hacia la autonomía de las provincias, por lo que el motivo sería legítimo. A pesar de que, según la Constitución, el mandato de Ospina solo duraría hasta 1860, este se extendería por la guerra civil hasta marzo de 1861. Poco después deja la presidencia y se celebran elecciones, que quedan vacantes debido a que ninguno de los delegados estaba presente, por lo que el procurador general, Bartolomé Calvo Díaz, se posesionaría del cargo justo un día después de la destitución de Ospina. La presidencia de Calvo duró tan solo 2 meses y 9 días, ya que, durante su mandato, Tomás Cipriano de Mosquera se había con Cartagena, donde Díaz se encontraba, destituyéndolo y enviándolo a prisión, por lo que Mosquera pasaría a ejercer de facto la presidencia de la nación que ya estaba prácticamente bajo el control del nuevo Estado. Luego de la destitución de Calvo, otro de los designados a la presidencia, Julio Arboleda Pombo, sería nombrado presidente el 11 de junio, pero luego de apenas un mes y 7 días de mandato, el 18 de julio de 1861 el gran general tomaría Bogotá, destituyendo a Pombo. Cabe aclarar que el 25 de enero de 1861, en pleno mandato de Mariano Ospina, el presidente del Estado soberano de Bolívar, Juan José Nieto Gil, se autoproclamaría presidente, aunque se desempeñaría solo como presidente en rebelión comandando las Fuerzas Armadas en contra de Mosquera, aunque con la toma de Bogotá y la destitución de Arboleda, quedaría como presidente de facto el gran general y Gil sería destituido, mientras que la resistencia de la Confederación Granadina se quedaba como un grupo de guerrilleros conservadores poco cohesionados que resistirían hasta ser derrotados definitivamente en enero de 1863. A pesar de que Bogotá fue tomado en 1861, la resistencia conservadora continuaría dando pelea hasta el fin de la guerra en noviembre de 1862, y aunque prácticamente derrotados, seguirían controlando pequeñas áreas del país a pesar de ya no existir el territorio de la Confederación, hasta ser derrotados definitivamente en 1863. Ese mismo año, con la derrota absoluta de la Confederación, o más bien de la resistencia conservadora, el 4 de febrero sería abolido el gobierno e instaurado el de los Estados Unidos de Colombia, pero la Confederación no desaparecería oficialmente hasta el 8 de mayo con la derogación de la Constitución del 58 y la instauración de la del 63, dando pie al inicio del llamado Olimpo Radical. Pero esa, es otra historia. Si te gustó el vídeo no olvides darle like y suscribirte, me apoyarías bastante. Por mi parte, no tengo nada más que decir, y conmigo será, hasta la próxima.